Pues lo quiero dejar con la doctora Wandibet Torres, que ella es psicóloga clínica, tiene un doctorado en psicología clínica y ejerce la profesión desde el 1992. Tiene experiencia con la población de diversidad funcional, del espectro autista y abuso sexual. Es profesora de la Universidad Católica y anteriormente lo fue de la Escuela Graduada de Psicología de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y de Ana G. Méndez, y es una colaboradora y consultora de ACNI desde el 2007. Y nos honra mucho tener contar con sus conocimientos y con su experiencia. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre el tema del manejo de la conducta y modificación de conducta. Los dejo con la doctora Torres. Adelante. En la tarde de hoy, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, como mencionó Sandra, el tema de modificación y manejo apropiado de la conducta. Esto es un tema bastante amplio que pudiéramos estar aquí hablando muchas horas, inclusive la semana. Así que pretendemos un poco hablar de temas generales que pudieran impactar y apoyar el manejo conductual de nuestros niños. Así que tenemos como objetivos en la tarde de hoy el conocer aún más, ¿verdad? Lo que son las conductas de reto, discutir un poco sobre la importancia de identificar la función de ese comportamiento de reto al momento de poder hacer un plan de modificación o buscar estrategias apropiadas para manejar el comportamiento. Quiero poder orientar sobre algunas estrategias generales para modificar la conducta y recalco generales porque dentro de este trabajo de manejo de comportamiento hay que ver muchos elementos que lo vamos a estar, ¿verdad? Por lo menos mencionando, que conllevan poder ver un cuadro ya más individual, más específico para poder establecer las estrategias que sean más apropiadas, y esto conlleva desde un registro de conducta que también lo voy a estar discutiendo y ver las particularidades de cada niño, el nivel de funcionalidad, de algún diagnóstico que tenga para poder alinear y atemperar esas recomendaciones y estrategias a base de esas necesidades que presenta el menor. Así que voy a estar hablando, vuelvo a mencionarlo, de algunas estrategias generales que pueden muy bien aplicarse a alguna población y a otra no, pero sí quisiera pues poderlas discutir para que las tengamos ya en conocimiento y en el momento que tengamos que tal vez utilizarlas o se nos hable de ese tipo de intervención a uno como padre, pues sepamos de lo que estamos hablando. Quería también pues hablar un poco de la importancia de lo que es el desarrollo socioemocional, que está bien ligado a lo que son las conductas de retos y el trabajo en el manejo del comportamiento. En muchas ocasiones se habla de esa área cuando estamos trabajando en un plan educativo o estamos trabajando en un plan de modificación, y a veces no le vemos la relevancia y la importancia del desarrollo de esas destrezas en el comportamiento de los niños, y quería entonces tocar de manera pincelada ese tema para que sepamos, ¿verdad?, que en otro momento tenemos que tomarlo dentro de ese contexto con mucha relevancia. Así que parte de lo que quería empezar en la introducción a establecer es que el gran reto que tenemos nosotros como padres o cuidadores que llegan a nuestros niños sin manuales, no conocemos las necesidades básicas de manera inicial y vamos aprendiendo en la marcha, desde esas primeras etapas con el llanto, discriminando qué me quiere comunicar, qué realmente quiere de alguna manera expresar o lograr. Y ese proceso de aprendizaje en muchos momentos es de gran reto, valga la redundancia, para uno como padre, porque conlleva entonces conocer todo el ambiente social, todo lo que está pasando, y más aún cuando pasamos de casa a lo que son ambientes educativos, ya sea el preescolar, al gestal, a la escuela, donde compartimos esa responsabilidad de poder ir educando, compartiendo ese desarrollo de comportamiento y de destreza con nuestros maestros, con cuidadores y con otras áreas que impactan a nuestros niños, profesionales de la salud que a veces están, ¿verdad?, alineándose con nosotros para dar algún tipo de servicio para nuestros niños, y es parte de lo que vemos, que es un proceso que se da, ¿verdad?, de muy gran reto desde que nacen hasta ya adultez para poder llevar a adultos que sean responsables, que es lo que queremos lograr. Así que dentro de lo que en muchos momentos tenemos como una situación que nos conlleva mucha preocupación y a veces no sabemos ni cómo lidiar en ese desarrollo de destreza, son las conductas de reto. Y pudiéramos definir esas conductas de reto como estos comportamientos que pueden ser en muchas ocasiones peligrosos, que son desagradables, que pueden ser destructivos y que interfieren con el aprendizaje de nuevas destrezas, ¿verdad?, con el joven, el niño, y algo bien importante, que aísla socialmente a ese niño o esa niña. Y lo recalco porque a veces nos podemos un poco enfocar en manejar el comportamiento, evitando, aislando a este menor, y no vemos cuánto impacto tiene ese comportamiento en el área social de nuestro niño, y lleva a su vez a otras secuelas que requieren a veces de una intervención
bien pronta, como por ejemplo seguridades, autoestimas, entre otras. ¿Okay? Bullying dentro de este proceso, y es por lo que requiero el que podamos trabajar de una manera preventiva, ¿verdad? Mi recomendación para poder evitar cualquier situación que pudiese poner en riesgo la salud emocional de nuestro niño si no requiere una intervención apropiada en ese manejo de comportamiento. Dentro de algunas de las conductas de retos que pudiera mencionar, porque hay muchas que usted tal vez pudiera, ¿verdad?, reconocer, es el morder, el gritar, el romper cosas, el golpear, patear, el poder empujar, negativismo, desafío, amenazas, molestar, escupir, que se da bien comúnmente, especialmente con los más pequeños preescolares, como una manera de poder evitar comportamiento y que es un poco incómodo de poder manejar. Los niños retraídos y muchas veces están ahí y no les damos atención porque no manifiestan un comportamiento de una conducta externalizante que preocupe dentro del salón de clase, pero requieren de atención. Estos niños que a veces se aíslan, que no manifiestan ningún tipo de preocupación, que los dejo ubicados en el pupitre o en su casa en un lugar, no buscan ningún movimiento para hacer algo nuevo, que hay que redirigirlo. Son niños también que requieren atención, y eso conlleva, ¿verdad? Constituye también una conducta de reto. Los niños con hiperactividad, los que son agresivos, los que tenemos rabietas, llantos descontrolados, entre otros más, los que muerden, los que pegan, entre otro tipo de comportamiento, ¿verdad? Que se puede manifestar, que requiere de atención. Dentro de las conductas de riesgo, como mencioné, las que a veces nos preocupan y atendemos con mayor premura son las de conductas externalizantes, las que llevan a comportamientos que son fuertes, que llevan a veces contra otras personas, adultos, niños, y que nos preocupa a veces con la seguridad. Pero no es menos importante el que, por el contrario, es retraído y requiere igual atención. Así que posibles causas ante estas conductas de reto, y son posibles porque pueden haber una gama bien amplia de causas ante estos comportamientos, pero entre ellas y una de las más frecuentes que se manifiesta es la inconsistencia en la disciplina. Cuando hacemos entrevistas, nos llega a consulta y vamos a entrevistas, generalmente buscamos cuáles son los estilos de aprendizaje, buscamos también cuál es el estilo de disciplinar, quiénes están a cargo, y generalmente nos encontramos con que hay diferencias entre los adultos que están impactando la disciplina en este menor. Cuando esa diferencia es bien significativa o hay incongruencia de parte de los cuidadores, eso también es una posible causa de mucho peso en las conductas de reto. Y con una intervención, ¿verdad?, orientación, de un trabajo integrado de todos los adultos que están manejando la conducta de este niño, el comportamiento cambia de una manera significativa. Así que a veces hay que empezar desde lo más básico, de ver qué estoy haciendo, cómo estoy disciplinando, cómo estamos todos los adultos interactuando para que sea esto de una manera armonizada, para que se pueda llevar de una manera uniforme. Hay otros niños con problemas de ajuste que también pudieran tener conductas de reto, mucha ansiedad de separación, y esto se sigue dando, y a veces son niños que se nos quedan llorando por mucho tiempo, que no quieren ir a las escuelas, que evitan y buscan cualquier excusa para poder entonces negarse a ir y justificar el no ir a la escuela. La negligencia o maltrato también tenemos muchos casos, y ahora con todo lo que ha pasado con la pandemia, estas situaciones especialmente de negligencia de maltrato, se han disparado, estadísticamente se ven números más elevados. No quiere decir que no ha estado antes, pero ahora por las circunstancias de estar más tiempo tal vez en las casas y con falta de destrezas del manejo del comportamiento, se ha llegado a muchos más casos de maltrato, los reportados y los que sabemos que se están manifestando. Situaciones de limitaciones físicas en el hogar también pueden llevar un comportamiento que sea de reto por necesidades que se están dando que no están siendo satisfechas. Niños deprimidos, y hemos visto también una incidencia y prevalencia mucho más alta de los casos de depresión en los niños. Recuerde que en caso de los niños, la depresión no se manifiesta tanto como los adultos, muchas veces a través de la conducta, de conductas externalizantes. A veces puede darse el llanto, pero a veces más por conductas destructivas o de alguna automutilación. Así que tenemos que ver a esos comportamientos que no sean secundarios a un estado de ánimo que pudiese estar asociado a una depresión. Cuando hay falta de confianza, de estima, también puede ser un comportamiento de reto, ¿verdad? Una de las posibles causas que tenemos que atender. Otra también es los niños con dificultades en el problema de control de impulsos y de emociones. Ahí es que caemos en la parte socioemocional. Y esta área, en muchas ocasiones, aunque hemos mejorado, no se trabaja.
no se habla de la terminología apropiada, de poder apoderar a los niños para que puedan tener un lenguaje en el cual puedan comunicar cómo se sienten, qué están sintiendo y a su vez el poderlos ayudar a que puedan aprender estrategias adaptativas y adecuadas para manejar esas emociones. Así que a veces dentro de esa intervención conlleva también el poder trabajar con ese apoderamiento del manejo y la identificación de emociones de una manera apropiada. Cuando tengo niños con problemas del habla o del lenguaje, también pueden haber conductas de reto porque no me puedo comunicar, trato de hacerlo y no tengo manera de que me puedan entender, persisto en que me logren comunicar, pero no logro que se pueda lograr y eso que lleva a mucha frustración, a sentido de impotencia y que hace que el niño lo maneje de una manera, ¿verdad?, abierta, que lleva también a etiquetarse como un comportamiento de reto. Uso de medicamentos, especialmente ahora que tenemos muchas situaciones de condiciones que son de respiratoria, a veces el asma, este tipo de medicamento lleva también un comportamiento ya mucho más activo, más desorganizado en muchos momentos, más impulsivo y su comportamiento pues es secundario a esta medicación. Por eso en términos de los profesionales o educadores, debo de conocer el historial de salud de mi estudiante para poder identificar si eso puede ser el detonante del comportamiento que estoy viendo en el salón de clase. Otras causas también son las prácticas de crianza inapropiadas. Cuando yo en casa tal vez enseño maneras inapropiadas, y valga la redundancia, para resolver problemas, para relacionarme con otras personas, donde tal vez hay una manera violenta de poder contestar, una manera exabrupta de poder manejar situaciones del diario vivir, pues nuestros niños también lo manifiestan. Así, donde permito también las situaciones de alguna contestación física o agresión física o verbal como una manera de defenderme, eso lleva también a conductas de reto. También dentro de lo que hemos visto ya bien recientemente y está bien a la vanguardia y lleva tiempo ya presentes, los problemas sensoriales. Hay niños que tienen necesidades de poder regular sus comportamientos en esa área sensorial y lleva entonces a que estén en movimiento, a que se levanten, a que no puedan estar quietos, a que busquen estimularse ya sea tocando o eviten el contacto. Y ese tipo de situaciones pudiesen llevar también a problemas de reto. Y si esa fuera la necesidad, yo tengo que entonces atenderlo de una manera particular porque tengo que complementar mi intervención con una intervención de un especialista, en este caso el terapista ocupacional. Así que son áreas que, ¿verdad?, que requieren de atención pronta. Niños cansados se van a comportar de una manera inapropiada y cuando están ubicados donde no deben de estar a nivel escolar, también pueden haber conductas de reto, porque estoy en un lugar donde se me están exigiendo unas competencias y unas destrezas que yo no poseo. Así que como no las poseo, pues voy a buscar divertirme, ya sea molestando o interrumpiendo, me voy a mostrar inatento, voy a provocar ruidos innecesarios, entre otro tipo de comportamiento que se pueda dar. Y ese tipo de conducta a veces se puede asociar con algunos diagnósticos clínicos, pero hay que tener mucho cuidado porque es una línea bien fina en lo que es la falta de destrezas por carencia a niveles cognitivos o destrezas motoras, a una dificultad por una necesidad a nivel de procesamiento o a nivel de funciones ejecutivas, como es el razonamiento, como es la atención. Y lo traigo porque en ocasiones, cuando hay un niño con comportamiento de reto, los enviamos a evaluar. Y he visto con mucha frecuencia que a veces me llegan evaluaciones con niños de 3, 4 años con un diagnóstico de por ejemplo, problemas de atención, o un déficit de atención con hiperactividad, o un trastorno posicional desafiante, un niño que lo vimos en una sesión de 45 minutos como mucho, después de esperar mucho tiempo a que se dé la evaluación y me di el diagnóstico. Y como uno como padre tiene que entonces reconocer que esa evaluación no recogió una muestra aproximada y real de lo que el niño está presentando. Y es parte de uno que tiene que estar bien consciente porque una vez se da un diagnóstico inadecuado, el plan de trabajo también va a estar inadecuado porque no está alineado a las necesidades reales del niño. Así que todo esto va entrelazado y es importante que desde la base logremos identificar, ¿verdad?, un buen plan de trabajo con un buen diagnóstico si es que lo tiene en el momento, para que entonces podamos ser efectivos en la intervención con nuestros jóvenes o niños. Así que estas conductas de reto en muchas ocasiones son respuestas, ¿verdad?, productos de acciones disciplinarias que son punitivas. Y a lo que vamos es cuando solamente podemos castigar y regañar, pero no le damos conductas alternativas que me lleven a que se pueda comportar de la manera esperada.
Yo tengo que modelarle y demostrarle lo que yo espero, de lo que es mi buen comportamiento. Si solamente castigo y no reenseño o no doy alternativas, pues no voy a poder lograr un cambio de comportamiento. Cuando hay confusión de reglas, de expectativas, de consecuencias en todo, tanto en el escenario escolar como en la casa, también se dan los comportamientos de retos porque yo no sé lo que tú esperas de mí. Yo estoy aquí, pero yo no sé cuáles son las normas. Así que por eso es bien, bien importante que esas reglas y esas expectativas en casa, especialmente, igual que en el salón de clase en la escuela, estén claramente establecidas para que entonces yo sepa, ¿verdad?, ante este comportamiento, cuáles van a ser las consecuencias. Y la otra parte que es bien esencial es que esas consecuencias, una vez se establecieron, se lleven a cabo. Porque a veces prometemos y no cumplimos. Y eso pierde efectividad cualquier plan de intervención que tengamos con nuestros niños. Tenemos que prometer y tenemos que cumplir, inmediatamente se promete. Eso es bien, bien importante. Otro del comportamiento, ¿verdad? Puede ser secundario, un personal de educativo especialmente sin entrenamiento adecuado para el manejo de ese comportamiento. Llegan muchos niños a sala regular con un diagnóstico que no sabemos, que no conocemos, y es mi responsabilidad como educador, ¿verdad? Y como padre, asegurarme de que esa información llegue al maestro, si fuera nuestro caso como padre. Igual que uno como maestro, el poder ubicarse, conocer, leer, apoderarse de la situación que tiene este niño para poder alinear toda la intervención que tengo en ese salón de clase a base de las necesidades que está presentando. ¿Para qué? Para anticipar, para poder manejar ese comportamiento previo a lo que se dé y que una vez se dé yo sepa cómo manejarlo. Otra de las situaciones también que tenemos presente en estas conductas de reto es la falta de reconocimientos individuales. Podemos tener varios niños con el mismo diagnóstico, con la misma edad, con la misma etapa de desarrollo, pero el conocimiento y las destrezas van a variar dependiendo de sus competencias y sus gustos y preferencias, su temperamento. Así que tenemos que entender que tenemos a veces 20 niños en un salón y cada cual tiene una personalidad totalmente diferente, temperamentos diferentes, y tenemos que alinear esa presentación del material de una manera que sea holística, integrada y que atienda todas las necesidades que el menor, ¿verdad?, pueda estar presentando en ese momento. Igual en casa, a veces tenemos dos niños iguales, ¿verdad? Hermanitos que a lo mejor se llevan meses o se llevan 1 año, 2 años y queremos que comporten igual. No necesariamente. Inclusive los gemelos idénticos se pueden comportar totalmente diferentes. Así que tenemos que reconocerlos para atender y alinear todas las intervenciones a tono con el funcionamiento de ese niño o de esa niña. ¿Qué es disciplinar entonces? Dentro de todo este contexto de manejo de conductas de reto, pues lo pudiéramos definir como el acto de cambiar esa conducta que me preocupa, ¿verdad? De manera tal que esa persona actúe de una forma más apropiada y responsable, que eso es lo que queremos con nuestros niños, que más adelante de adultos pueden ser adultos responsables, que ya como jóvenes puedan ser independientes, se puedan comportar de una manera apropiada y adaptativa a los diferentes escenarios, que pueda estar funcionando dentro de la sociedad de una manera óptima, ¿verdad? O lo más adaptativo posible, y eso es lo que queremos de disciplinar. Recuerde que a la hora de disciplinar, esto es un proceso. No quiere decir porque usted estableció las pautas y las reglas ahora, el cambio va a ser inmediato. A veces este comportamiento que usted quiere modificar lleva años presentándose o lleva tiempo significativo presentándose, por ende, la respuesta ante ese comportamiento también va a ser un cambio que va a ser gradual y progresivo. No va a ser un cambio que va a ser drástico y automático. Y lo traigo porque en muchos momentos dentro del poder intervenir, a veces desistimos de poder continuar con la estrategia que está siendo efectiva porque no vemos un cambio tan inmediato y vemos que a lo mejor queremos algo que se cambie de la noche a la mañana y eso no es posible porque es un comportamiento, como dije, que ha llevado años en poderse entonces establecer. La disciplina tiene, ¿verdad?, la capacidad y lo que queremos como instruir y enseñar a nuestros niños, ¿verdad?, que esta instrucción moldeada, forma, corrige e inspira el comportamiento apropiado, provee la oportunidad de redirigir al niño cuantas veces sea necesario. Esto no solamente una vez, esto requiere de repetición, constancia, perseverancia, y ya una vez uno va trabajando y en esa redirección es necesaria, ¿verdad?, que este comportamiento se entienda que es algo totalmente normativo de la etapa de desarrollo y que tenemos que entonces alinear qué esperamos en esa etapa y que tal vez no estamos esperando, que tenemos que poder entonces trabajar y organizar en términos de comportamiento. ¿Por qué toca disciplinar? ¿Verdad?
que nada, esto le da sentido de vida y de pertenencia a nuestro niño y de apego, de sentirse amado, de sentirse seguro, de sentirse protegido por los adultos que están trabajando a su alrededor y cuidándolo. Le ayuda a ellos a establecer lo que son los conceptos de límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, dónde puedo estar, dónde no puedo estar, a qué hora me tengo que acostar, a qué hora me tengo que levantar, cuál es la rutina en casa, cuál es el orden que se establece como familia, pero para eso tengo que establecerlo y tengo que discutirlo consistentemente con nuestros niños para poderlos ayudar a ellos a entender, porque van a estar probando los límites. Ellos en momentos dados, usted por ejemplo los va a mandar a bañar, que son de las quejas más comunes que escucho, y no se quiere bañar. Y logra, ¿verdad? En su cometido hacer un berrinche para que no se bañe y ya va ganando territorio porque ya él sabe que en el momento que vuelva a hacer un berrinche usted va a permitir que él no se bañe. Así que en este sentido, si la hora de bañar es a las 6 de la tarde, tenemos que ser firmes en que esa hora se mantenga, ¿verdad? A menos que haya alguna sección particular, pero tenemos que establecer ese límite y esa regla de manera consistente para que él empiece a internalizarlo, yo lo de manera automática y limitando los berrinches, entre otras situaciones que se pueden dar con el establecimiento de límites. Lleva a ayudarlos a pensar, a razonar, a poder entonces crear conciencia de su comportamiento, de las consecuencias que va a tener el no comportarse de la manera que usted está solicitando que él lo haga. Así que lo llevan adelante a que pueda establecer lo que es juicio social, que pueda anticipar consecuencias, que pueda analizarla, que pueda razonalmente tomar análisis y poder determinar los pros y los contras de una situación. Eso se comienza desde bien temprano, eso no es a la adolescencia, desde que estamos en etapas preescolares, yo lo llevo entonces a pensar de las consecuencias del comportamiento y a tomar algún tipo de consecuencia ante lo que está manifestando, para llevarlo gradualmente, a aumentar la complejidad de ese razonamiento, pero tenemos que trabajarlo de una manera, ¿verdad?, ordenada y progresivamente. Y queremos también que aprenda las reglas básicas de convivencia, que cuando estoy en un lugar, ¿verdad?, con otro compañero, que estoy en casa, con otros familiares, cómo me debo de comportar, cómo es la parte de los límites también en esos entornos en que estoy en actividades con familia, en que estoy en la escuela, y para eso trabajamos con lo que son respetos, valores, y aquí entramos en lo que es empatía, el poder compartir de una manera apropiada, el esperar turnos, entre otras. Así que dentro del conglomerado de razones para disciplinar, bien importante es el poder tener un ser humano, ¿verdad? Más adelante, nuestro hijo, nuestro joven, nuestro estudiante, que esté organizado y que tenga un comportamiento totalmente apropiado y adaptativo a los diferentes escenarios en que va a estar presentándose, para que sea lo más funcional posible dentro de sus diferentes experiencias. Así que disciplinar conlleva primero establecer normas y vigilar que se cumplan. Segundo, estas normas se convierten en hábitos en la medida que somos constantes, esa es la importancia, ya repetimos, repetimos, repetimos y se convierte en un hábito. Y ya el tercero, estos hábitos se presentan de una manera, ¿verdad?, consistente y por ende el problema de comportamiento va a disminuir o la probabilidad de que se esté presentando también va a ser mínimo porque ya repetidas veces estamos haciendo lo mismo de la misma forma, ¿verdad? Y no vamos a transar ni a negociar para que él pueda entonces ganar territorio en ese proceso. Queremos generar algo totalmente normativo en esas experiencias de disciplina. Así que, ¿qué funciona dentro de todo esto? Primero que nada, y bien importante, las prácticas preventivas. Y a lo que vamos es que yo, antes de cualquier cosa, voy a establecer mis reglas de juego antes de que se dé el comportamiento no deseado. ¿Cuáles son las normas de casa? Ante el uso de este equipo, ¿cuáles son las normas? Le dimos un celular, ¿cuáles son las normas? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cuáles son las consecuencias de no utilizarlo de esa manera? Le di una tableta, ¿verdad?, que usamos con mucha frecuencia en el manejo de comportamiento. ¿Qué tipo de páginas puedes utilizar? ¿Con cuánto tiempo lo vas a utilizar? Una vez transcurrió el tiempo, yo retiro, aunque él tenga perreta y todo lo demás. ¿Okay? Así que son cosas de las que tenemos que trabajar. Prevención, antes que trabajar con la parte reactiva, que es lo que habitualmente hacemos, ¿verdad? A veces castigamos después que pasa el incidente, pero en nuestro caso lo que sí funciona es que podamos anticipar las reglas antes de. Ese sistema interdisciplinario debe ser integrado por todos los miembros de la casa, de la comunidad educadora, de los padres, todos, abuelos, tíos, todas las personas que van a estar interactuando y manejando el comportamiento de nuestro niño. Tienen que estar hablando el mismo idioma, tienen que estar de alguna manera
comunicándose constantemente para que haya continuidad de ese tipo de intervención conductual que se hizo. Así que yo respondo proactivamente a cualquier situación, ¿verdad?, que pueda ser de reto o problemática bien temprano, desde que estamos ya en preescolar, comenzamos a trabajar proactivamente y preventivamente para anticipar que ese comportamiento de reto se dispare de tal manera que conlleva a un mal funcionamiento de las etapas escolares bien tempranas, que me pasa con mucha frecuencia. Y algo también que queremos desarrollar es área de destrezas prosociales, que yo aprenda a compartir con otras personas, que yo tenga reglas de cortesía, que yo sea empático, que yo sea compasivo. Cuando yo tengo ese tipo de comportamiento, de valores con otras personas, yo no voy a hacer comportamientos destructivos con ellos, porque voy a respetar sus diferencias, porque voy a compartir con él sin tener que arrebatar las cosas, porque puedo esperar, porque lo voy a tratar con dignidad y respeto. Así que son las cosas que tenemos que ir moldeando bien temprano para prevenir comportamientos que pueden ser de retos más adelante. Para trabajar ese comportamiento es importante que ese ambiente dentro de lo que estamos trabajando en estos momentos con nuestro niño tenga un ambiente que podamos identificar como saludable. Esas relaciones que se están dando entre los adultos que están modificando el comportamiento debe ser una relación positiva donde primero que nada ese joven, ese niño se sienta en un ambiente que sea un digno y respetado, que sea aceptado, que sea querido, que esté protegido. No podemos bajo ninguna circunstancia tener un comportamiento apropiado si el ambiente donde él está no se siente de esa manera, seguro. Él va a buscar, si ese no fuera el caso, va a buscar la manera de dejar saber que se siente incómodo, que el ambiente no le es agradable y va a hacerlo muchas veces con el comportamiento de reto. Así que tenemos que ver ese ambiente en casa, cómo está. Esas relaciones interpersonales, cómo están entre los miembros que están integrando, ¿verdad? Y en el ambiente donde estamos modificando ese comportamiento para que podamos entonces responder de una manera positiva al comportamiento de reto. También es importante conocer que nuestro niño tiene la capacidad, tanto en la parte cognitiva como en la parte, ¿verdad?, de comunicación social, para desarrollar esa destreza que estamos esperando que él tenga. No siempre todos los niños tienen la habilidad y las competencias para poder tener un comportamiento dentro de lo que usted espera para él. Así que a veces tenemos que hacer ajustes a nuestras expectativas y a las demandas que le estamos estableciendo a tono con sus competencias. Si hay un niño con unas necesidades, con un rezago, una discapacidad, con una déficit, ¿verdad?, de desarrollo de destreza, tengo que entonces acomodarlo de tal manera que las competencias se alineen a sus destrezas. También es importante que nuestros niños se puedan sentir autónomos, que tengan control de todos esos entornos, de todos esos ambientes para que puedan sentirse que lo pueden lograr. Si yo les tengo unas expectativas muy altas al buen comportamiento, no lo van a poder lograr, lo van a intentar, pero no lo pueden lograr y por ende van a desistir de intentar el buen comportamiento. Así que esas metas tienen que ser lo más alcanzables posible dentro de ese proceso de manejo de conducta. Así que algunas estrategias que pudiéramos utilizar para desarrollar un buen comportamiento, ¿verdad?, o eliminar algunas conductas maladaptativas son estas. Lo primero, como dije, es el poder desarrollar esas destrezas sociales y emocionales. Y miren lo que son esa área socioemocional, cómo nos relacionamos con otros, entiéndase pares, maestros, hermanos o otros adultos, y cómo regulamos nuestra conducta y nuestras emociones. Así que si yo estoy desarrollando esa parte de poder hablar de emociones, de poder ventilar, de poder regular mi emoción con destrezas de autocontrol, de respiración y mi conducta, el comportamiento maladaptativo debería disminuir, ¿verdad?, la probabilidad de que se esté presentando, porque ya yo aprendí cómo relacionarme con mis pares, con mis maestros, con otros adultos que vengan a cuidarme o que vengan a la casa, y aprendo tal vez a regular la frustración que pueda tener. Así que parte de lo que tenemos que trabajar en muchos momentos y a veces en el plan educativo hay que trabajarlo, es esa área social emocional para ayudarlo a trabajar el comportamiento que puede estar exhibiendo tanto en casa como en las escuelas. Y lo resalto porque he visto en muchos momentos que vamos a un plan educativo específicamente y no veo el área socioemocional de ningún objetivo, no hay nada establecido. Cuando tengo un niño o un joven con unas conductas de reto que son bien limitantes y que le afectan el aprendizaje o están poniéndolo en riesgo. Así que cada vez que tengamos ese tipo de cuadros, es importante que en ese plan educativo, si es que aplica en el caso de usted, hayan destrezas, objetivos establecidos para el desarrollo de estas destrezas. Bien importante.
Así que en este desarrollo voy a trabajar con identificación de emociones, con el desarrollo de habilidades sociales. Quiero trabajar también con el manejo de conflictos de forma apropiada. Quiero trabajar también con objetivos que vayan a desarrollar mayor confianza de nuestro niño. El poder fortalecer la parte de autoestima y seguridad, bien, bien importante. El que haya el respeto, la empatía y lo pueda desarrollar, ¿verdad? Si no lo tiene alcanzado en el momento. Yo quiero disminuir esas conductas de reto, también lo pongo dentro de esos objetivos. Y quiero poder tener la habilidad para interpersonal apropiada para trabajar con un equipo y resolver el conflicto. Eso también es importante y lo comenzamos tan temprano como en Head Start, donde trabajamos con juego cooperativo, donde podemos trabajar con organizar el trabajo integrado, el tener que esperar, el que le pegue a otro niño, pues me siento a discutir lo que podemos hacer, cómo lo podemos resolver. Así que a lo que voy es que no tenemos que esperar a que sea un niño grande para poder trabajar toda esta parte socioemocional. Se puede comenzar bien temprano y ahí uno como padre tiene el rol bien activo de poderlo trabajar en casa y en conjunto con los maestros cuando sea el momento en que esté ya en la escuela. Trabajamos también dentro de algunas estrategias el refuerzo. Los refuerzos se pueden dar, ¿verdad? El positivo y el negativo, y definimos refuerzo como la presentación o la remoción de un estímulo inmediatamente después de un comportamiento que tiene la probabilidad de ocurrir en el futuro nuevamente, ¿verdad? Un comportamiento no deseado o deseado. En el caso de refuerzo positivo, es ese comportamiento que queremos, ¿verdad? Que queremos que vuelva a presentarse. Yo voy a dar algún tipo de reforzador, valga la redundancia, que pueden ser tangibles, algún objeto que usted le quiera dar, carro o alguna muñeca, algo que pueda, ¿verdad?, tener a la mano y pueda él manipular, para asegurarme que ese comportamiento deseado se vuelva a presentar en el momento que así se quiera requerir, ¿verdad? Por el contrario, el refuerzo negativo es lo que yo retiro. Ya lo tienes, pero voy a retirar eso que tal vez te gusta mucho, porque quiero que entiendas que cuando el comportamiento no deseado se presenta, vas a quitar lo que ustedes llaman ese privilegio. Así que es el término, presentamos cuando queremos que se pueda reforzar el comportamiento y quitamos cuando queremos entonces que ese comportamiento negativo no se vuelva a repetir. ¿Okay? Dentro de los reforzadores es importante entender que tienen que ser apropiados a la edad de desarrollo o al funcionamiento que tiene nuestro niño, que vaya a la par el tipo de reforzamiento con el esfuerzo que se requieren para lo que queremos lograr, ¿verdad? No, por ejemplo, no es que si sacaste A en el examen de matemáticas, yo te voy a regalar una computadora. Eso es desproporcional. Yo tal vez puedo regalar una computadora, una tableta, lo que usted quiera, si logramos tal vez en el semestre o en el año tener unas notas dentro de lo que esperamos que se den. Y ahí debe ser, ¿verdad?, de una manera proporcional, para que la redundancia trabaje al esfuerzo que tiene de trabajar todo el semestre, todo el año, al costo que tiene la tableta. Así que eso es bien importante porque he visto a veces dando reforzadores, a veces por notas o por comportamiento, y son cosas bien costosas en proporción al esfuerzo que tiene entonces el trabajo que va a hacer. Y cuando vamos a retirar ese reforzador, bien importante que también podamos cumplir con lo que se establece. Si dentro de lo que usted quiere retirar, por ejemplo, pues no vas a tomar hasta correr la bicicleta por una semana o por un día, prometa lo que puede cumplir, porque a veces dentro del proceso de poder disciplinar estamos tan cargados de tantas emociones que a veces, no, tal cosa sin tableta, sin computadora, y vamos a estar un mes, 2 meses sin todo eso. Y pasa tal vez 1 o 2 días y de momento ya está con la bicicleta, está con la computadora, y ¿qué pasa? Eso pierde efectividad porque sabe que usted lo que promete no lo cumple. Así que prometa lo que pueda cumplir, ya sea positivo o negativo. Si es un reforzador positivo, lo que está a su alcance para poderlo ofrecer dentro de ese proceso. Dentro de los que son inicialmente, buscamos que sean cosas tangibles porque mantiene la motivación para poder hacer ese cambio de conducta. Ya más adelante pueden ser otro tipo de reforzadores como son los sociales, el poder hacer elogios o dar tiempo adicional dentro de lo que es el trabajo en la casa o poder ir al parque con más tiempo. Pero de manera primaria, a veces el reforzador tangible que podemos manipular ayuda a mantener esa motivación en el proceso. Otra de las estrategias que usamos se llama modelamiento por aproximaciones sucesivas, y esta es una estrategia con la cual se pretende aumentar la frecuencia de una conducta de un individuo, un niño, ¿verdad?, que no lo ha realizado o que no la hace con tanta frecuencia como usted desea.
¿Okay? Esto sirve para poder establecer conductas que puedan ser complejas, que aún no existen en ese repertorio de conducta del individuo, y vamos gradualmente llevándolo a seguir reforzando el comportamiento que puede ser más próximo al comportamiento deseado. A veces estos comportamientos son difíciles para él porque tienen falta de destrezas, porque a nivel cognitivo no tienen las competencias, porque tal vez tienen dificultades con el autocontrol, entre otras posibilidades. ¿Y qué quiero hacer con esto? Mantener la motivación hacia el cambio de conducta. Y para eso pongo entonces metas que sean más cortas y refuerzo esos tipos de acercamiento que tiene nuestro niño, nuestro joven, hacia esa gran meta que quiero lograr. Porque si hacemos metas que son bien inalcanzables, lo que suele pasar entonces es que baja la motivación porque él o ella van a ver que me esfuerzo, que lo intento y me hago lo más cercano a lo que mi mamá o el adulto quiere y no veo nada a cambio, no veo que se me refuerce. Entonces la motivación se pierde y por ende no se mantiene en la meta para lograr ese cambio de conducta. Dentro de otras estrategias que utilizamos también en la economía de ficha, ¿verdad? Este es un sistema de manejo de contingencia que utiliza cualquier objeto, en este caso ficha, como está en la imagen, para intercambiar como un refuerzo. ¿Qué hacemos generalmente en ese proceso? Identificamos primero que nada la conducta que yo quiero modificar, ¿verdad? No pueden ser muchas conductas, tienen que ser conductas que vayan en orden de prioridades. Para poder entonces ir reforzando el comportamiento y gradualmente aumentar tal vez otras conductas que pudiesen presentarse. Preparo un calendario de puntos o recompensas, ¿verdad? Ya identifique la conducta, voy a establecer entonces cuáles pueden ser las recompensas ante el buen comportamiento que le establezca. Y en ese calendario es importante entonces que yo pueda establecer unas recompensas que puedan variar en cantidad de fichas. Unas que a lo mejor tengan la denominación de pocas fichas y otras que tal vez requieran de mucho esfuerzo y de muchas más fichas, ¿okay? Para que él tenga en ese menú de recompensas alternativas para cambiar los puntos o las recompensas que han logrado, para mantener entonces la motivación. Porque, por ejemplo, si yo quiero un adolescente y quiero que él quiere como recompensa que pudiéramos establecer ir al cine. Ahora el cine, pues, cuesta, es mucho más costoso que tal vez el poder ir a comprar una cajita feliz o algo que usted quiera reforzarle ahí. Así que tengo que proporcionalmente establecer la cantidad de puntos que tiene que ganar con lo que me cuesta ese reforzador. Y tengo que tener en la medida que sea posible en ese menú recompensas que puedan costar 5 puntos, pero tengo otras de 25, otras de 10, que haya variedad. Y esas recompensas tienen que estar a tono con sus intereses. Así que es importante que lo discutamos con él o con ella y hagamos el menú conjuntamente para lograr motivación hacia la actividad. ¿Okay? Determinamos el tipo de ficha que vamos a poder utilizar y los valores que vamos a darle. Si es por cada color, pues cuánto cuesta la roja, cuánto cuesta la negra, para que estemos claros en el proceso de cómo se va a intercambiar esa ficha a la hora que usted establezca. Así que tenemos que también dentro de ese plan establecer cuándo vamos a hacer el intercambio, cuándo vamos a ver cuántas fichas se ganó y cuándo vamos a intercambiar por la recompensa. Generalmente lo usamos por una semana de manera inicial para ver cuánto ganó en ese proceso. Me gané 20 fichas. Voy al menú de recompensa y veo con esas 20 fichas que yo puedo intercambiar, ¿verdad? Si tengo algo que vale 10 fichas, pues lo puedo intercambiar, aún me quedan 10. Y en ese proceso, pues él va a decidir si a lo mejor quiere conservarlas para seguir trabajando para algo que cueste mucho más o intercambia en el momento. ¿Okay? Esto ayuda a mantener la motivación sin tener que estar constantemente reforzando con cosas que sean tangibles en el proceso, porque gradualmente podemos esparcir el tiempo de espera para el intercambio de la ficha. Así que es una alternativa. Mayormente lo hacemos con más jóvenes adolescentes o preadolescentes. Con los más pequeños, en vez de las fichas, podemos usar el cartel de conducta y usamos sellos. ¿Verdad? Igual ponemos el comportamiento que queremos modificar y ponemos tal vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el tiempo que usted va a estar evaluando ese comportamiento. Y cada día se marca con una estrellita si lo hizo, lo logró, no lo logró, y al final de la semana igual podemos entonces intercambiar en el caso de él por alguna recompensa que usted pueda, ¿verdad?, establecer previamente también. Con los más grandes también entramos en la fase de negociación, negociaciones dentro de lo que está permitido y dentro de lo que usted entiende que es correcto. Hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no son negociables, así que ahí a usted le toca establecer lo que para usted sí lo hay y lo que no es, ¿verdad?, para poder lograr cambios en comportamiento.
Hacemos también contratos, hacemos acuerdos entre ellos. Yo como padre me comprometo a tal cosa, usted como hijo, cuál es el comportamiento que tiene que mejorar. Dentro de ese contrato funciona bien significativamente el que ambas partes firmen el documento. Aunque parezca bien trivial, para ellos el sentido de firmar es un sentido de compromiso y de que estamos ambas partes en la misma sintonía. Así que póngalos a firmar, igual que los niños que ya comienzan a escribir su nombre, también lo pudiéramos poner a que pueda escribirlo y que haya un acuerdo que esté ahí presente y que lo podamos cumplir ambos, ¿verdad? Y lo tenemos ahí de una manera presente que podamos repasar en el momento que veamos, pues es que el compromiso fue tal y lo vemos y estamos entonces claros en lo que vamos a acordar. El cartel, con los niños, como le mencioné, lo pueden utilizar también. Es importante que ese cartel con los niños sea atractivo, que usted lo prepare y que esté en un lugar visible donde yo lo pueda evaluar diariamente. No es que voy a ir el viernes a ver lo que pasó el lunes porque me voy a olvidar de los detalles, ¿no? Vamos diariamente y vemos las conductas que queríamos lograr y vemos si las logramos o no y las evaluamos para entonces al final de la semana decidir cómo la vamos a trabajar. Así que lo podemos hacer de una manera que él también se sienta comprometido, comprando sellos que sean de su agrado, poniendo la coloreal dentro de lo que el cartel, entre otras. Otra de las estrategias que es bien importante y es sencilla, pero en muchos momentos nos cuesta, es la imitación y el modelaje. Muchas de las conductas de reto son productos de falta de destrezas, como dije ahorita, carencia de esas competencias que necesito. Así que parte de lo que queremos en este proceso es que como adultos podamos modelar el comportamiento deseado y podamos reenseñar la destreza que queremos que él desarrolle. Y eso conlleva de mucha consistencia y que estemos bien conscientes de poder modelar de una manera apropiada, porque en muchos momentos dentro de la sobrecarga que tenemos emocional o de coraje y de todo lo que está pasando en nuestro día a día, porque más allá de ser padre, somos también, tenemos trabajo, tenemos otras responsabilidades, a veces el comportamiento que exhibimos no es el más apropiado y es el que el mismo niño está de alguna manera emulando y está llevándolo a repetir en diferentes escenarios. A veces nos damos cuenta de que ellos son unos clones, que cuando están respondiendo ante un comportamiento que es de reto, un comportamiento difícil, están haciendo justamente lo que hacemos, ¿no? Las palabras que utilizamos, los gestos que utilizamos. Así que parte de este proceso es un poco uno reconocer y ver ¿qué estoy haciendo? Este comportamiento lo estamos aprendiendo de mí, cómo él está de alguna manera viendo todo esto, está expuesto a algún tipo de contacto con la tecnología, de dónde está de alguna manera conociendo este comportamiento que no es el que en casa se está exhibiendo. Así que pendiente. Otra de las conductas que funciona es ignorar la conducta. Yo sé que parece sencillo y a veces no lo es, especialmente cuando hay mucho grito, hay conductas que me sobrecargan demasiado, pero cuando el comportamiento se hace, ¿verdad? De parte de ellos para llamar la atención de una manera inapropiada, es importante que se suspenda la atención de manera inmediata y para eso ignoramos conducta. Sí es importante entender que yo voy a ignorar conducta, pero eso no quiere decir que no voy a estar supervisando, ¿sí? Yo me tengo que asegurar que donde él esté llorando o esté gritando o el comportamiento que esté exhibiendo no esté en riesgo, ¿verdad? No se esté de alguna manera causando daño o esté en un lugar que pueda hacer algo que vaya a atentar contra su seguridad. Así que yo, mientras esté en óptima y todo esté cubierto y pueda estar seguro, yo puedo ignorar ese comportamiento y puede ser que llore intensamente por mucho tiempo. Pues ¿por qué? Porque está acostumbrado que una vez él lloró poco, yo le di lo que él quería. O él hizo tal comportamiento, obtuvo lo que quería. Y mientras entonces estamos cambiando estrategia y él está viendo que ahora grita, llora, patalea, pero la respuesta no es la que está acostumbrada, él va a empezar a hacerlo más fuerte o va a añadir otro tipo de comportamiento buscando mover, ¿verdad? Los límites que usted está empezando a establecer. Pero él está acostumbrado a hacer y deshacer. Así que en ese sentido, aquí tenemos que ser bien firmes y mantenernos en esa posición, ¿verdad? Que usted estableció, en esa regla que usted delimitó con él para lograr que vuelva otra vez a tomar control de ese espacio y usted tenga todo el poderío de poder manejar el comportamiento no deseado con él. Así que tenemos que también ahí tener mucha paciencia y tener mucho control dentro de ese proceso para poderlo mantener. En momentos dados usamos también algunos escenarios el tiempo fuera y el tiempo fuera igual lo que queremos es retirar al niño o la niña en momentos que está muy alterado para ayudarlo un poco a bajar y a reflexionar del comportamiento no deseado.
Importante que esto es una interrupción breve, no que vamos a estar ahí 2 horas, ¿verdad? Y en un lugar que no sea supervisado, el timeout debe ser 1 minuto por cada año de edad y en un lugar donde yo estoy supervisando y estoy pendiente de lo que está pasando. Generalmente una silla de respaldo alto para que él pueda estar en una posición que no sea tan cómoda para él. Y una vez transcurrió el tiempo que se estableció, tengo que hablar de lo sucedido porque yo me quiero asegurar que él conozca o ella conozca por qué fue allí, ¿verdad? Y que cuantas veces ese comportamiento esté de esa manera, pudiera ir a la silla nuevamente, ¿ok? Que para gradualmente disminuir el tiempo el que él tiene que ir a la silla, ¿ok? Pero es un tiempo de sentarnos, de calmarnos, de reflexionar para discutir lo ocurrido en ese proceso. Así que dentro de todo la intervención conductual, hay muchas más estrategias igual que esta, pero para poder establecer cuál es la más acertada y cuál es la que tal vez más alinea a las necesidades de mi hijo, tengo que entonces dentro de ese plan de modificación conocer lo que es la función del comportamiento. Y para poder entonces escoger la mejor estrategia y conocer la evaluación funcional de la conducta, tengo que hacer un registro de conducta. ¿Okay? Y dentro de esa evaluación funcional de conducta, ¿qué yo quiero lograr, verdad? ¿Cuáles son las consideraciones relevantes de esta evaluación funcional de la conducta? Una es el yo poderme enfocar en la comprensión de cuál es el propósito y función de la conducta que nos preocupa. Todas las conductas desde la perspectiva conductual tienen una función, cumplen un propósito y es ahí que tengo que yo conocerlas para poder escoger la estrategia que sea más apropiada para manejar ese comportamiento. Así que también tengo que empezar a identificar factores o condiciones que pueden estar precipitando y detonando ese comportamiento. ¿Para qué yo quiero hacer eso? Para anticiparme, para prevenir que ese comportamiento de reto se vaya a manifestar. Que sí que yo puedo trabajar muy bien en el evento como tal, pero puedo trabajar en la parte preventiva si ya yo conozco qué es lo que detona el comportamiento. Igualmente quiero identificar conductas apropiadas que puedan servir de una manera alternativa a esa función, ¿verdad?, del comportamiento maladaptativo que se está presentando. Si el comportamiento de gritar y maladaptativo se da para comunicar de alguna manera algo que yo no, porque tengo dificultades en el área del lenguaje, pues tengo que enseñarle una alternativa funcional y apropiada de cómo lo va a comunicar sin que tenga que gritar o tenga que hacer una perrera en ese proceso. Y eso es parte de lo que trabajamos en el plan de modificación para entonces poder organizarlo y que el comportamiento sea lo más funcional posible. Pero para poder lograr identificar eso, tengo que saber si esa conducta responde a esa función. Y para eso tenemos que hacer entonces el registro de conducta y conlleva una tabla parecida a esta y otros modelos. Lo importante es que podamos de alguna manera en esa semana, lo más con 2 semanas como mínimo, podamos llevar un registro de la conducta que queremos modificar. Yo voy entonces en ese día a observar, describir, ¿verdad?, la conducta que me preocupa, que quiero modificar, pero también voy a escribir qué pasó antes de que se pudiera presentar esa conducta que me está preocupando. Pues estaba en tal escenario, estaba en tal lugar y le arrebataron el juguete y cuando le arrebataron el juguete, él empezó a morder, pataleó. Y una vez ya pasó eso, voy a establecer aquí también cuál fue la consecuencia, qué ocurrió, qué él hizo. Pues intervino el adulto y de alguna manera él empezó también a pegarle, a morderlo, se calmó. Y en ese registro va a ser como un registro anecdótico que enviamos cuando estamos trabajando en un plan de modificación para yo poder saber con la frecuencia que se da la conducta, cuáles son los detonantes, qué estaba pasando antes y qué está manteniendo el comportamiento. Porque el plan de modificación puede ir alineado a cualquiera de las áreas. Si yo veo que lo que está manteniendo el comportamiento son las consecuencias de esa intervención, pues trabajamos con cambiar las consecuencias. Pero si lo que quiero trabajar es la parte de lo que está detonando ese comportamiento, porque yo sé que ya cualquier transición, cualquier espera de turno, cualquier destreza de compartir es la que detona el comportamiento, pues yo me preparo, lo anticipo y lo voy también a él preparando para que pueda hacer esa transición de una manera mucho más sutil, más suave y que no sea tan abrupta que genere el comportamiento no deseado. ¿Okay? Así que es importante que en el momento que si están, ¿verdad?, con algún especialista en salud mental trabajando la parte de modificación de conducta y le envíe este registro de conducta,
para trabajar en la casa o en el hogar, en el salón, podamos ser lo más específico posible en la descripción de las conductas que vamos a estar reportando, porque eso nos ayuda a poder tener un cuadro mucho más claro de lo que puede estar presentando nuestro niño y de la función que tiene el comportamiento, para entonces, por ende, poder escoger la estrategia que sea mucho más acertada a la conducta que queremos modificar. Así que mire, por ejemplo, algunas funciones de conducta. Yo puedo llorar para obtener la atención, pero yo puedo llorar para escapar de una actividad. Yo puedo también llorar cuando tengo dolor para poderlo comunicar porque no puedo articular, porque estoy comprometido en el área del habla. Puedo tirar objetos porque tengo coraje, pero también puedo tirar objetos porque me gusta escuchar el sonido, porque tengo una estimulación auditiva que requiero por mi necesidad sensorial, ¿verdad? Puedo autoagredirme para evitar una petición, pero también puedo autoagredir porque cada vez que yo lo hago tengo la atención de las personas que están cerca de mí. Así que puede haber un mismo comportamiento, pueden ver diferentes funciones, por eso es que jamás puede haber un plan de modificación que sea genérico para todo el mundo. Cada plan de modificación tiene que ir alineado a la función del comportamiento y a las necesidades que presenta nuestro niño o nuestro joven. Y a base de las fortalezas que ellos tienen, yo voy a poder establecer entonces esas estrategias o esas recomendaciones o ese plan para poder manejar ese comportamiento de desafío. Así que tengo que conocer muchas cosas dentro de ese todo para poder establecer unas estrategias que sean apropiadas y un plan que sea efectivo. No puede ser genérico, ¿okay? Que lo he visto muchas veces y lo vuelvo a recalcar, porque a veces pensamos que lo que funcionó para uno va a funcionar para otro, a veces por suerte se da, pero no siempre es efectivo. Tengo que conocer, vuelvo y digo, la función del comportamiento, hacer un registro para poder identificar en qué etapa de ese desencadenamiento de comportamiento se está manteniendo el mismo, ¿okay? Para poder hacer un plan que sea efectivo. Así que dentro de lo que queremos trabajar de manera general con nuestros niños y poder entonces lograr el cambio, hay algunas estrategias de intervención, ¿verdad? Que quisiera poder establecer, y una de ellas es que tenemos que empezar a hacer cambios en los currículos de la escuela, igual los estilos de enseñanza en casa. Tenemos que actualizar ese tipo de enseñanza a tono con las destrezas y el estilo de aprendizaje de nuestros niños. Si mi niño es más visual, pues tengo que usar mecanismos que tengan alineadas de referencias visuales para ayudarlo a él de alguna manera a poder aprender, ya sea la regla, ya sea el comportamiento, ya sea realmente la parte cognitiva o destrezas educativas dentro del salón. Dentro de otro ese estilo, tal vez hay otros que son más kinestéticos, tienen que moverse más para poder aprender dentro de ese rol, ¿verdad? Lo que queremos enseñarle. Así que conozcamos el estilo de aprendizaje de nuestro niño para que podamos alinear esas estrategias y ese estilo de enseñanza a base de sus fortalezas. Esto es bien importante. No todos los niños son de sentarse, una vez llegó de la escuela, a sentarnos en la mesa a trabajar. Eso le genera, ¿verdad? Un estado a veces de mucha ansiedad o de querer estar en movimiento y requieren a veces calmarse, tomarse un tiempo y después se sientan o viceversa. Así que tenemos que conocer las estrategias para poder saber, ¿verdad? A base del estilo de aprendizaje, cómo vamos a atender esas necesidades. Los ambientes, tanto en casa como en la escuela, lo más organizados y estructurados posible. Los niños aprenden con estructuras y organización. Si en casa los ambientes no están organizados, yo no sé qué se espera de mí cuando llega, cuando tengo que tal vez coger la ropa y me voy a bañar, dónde la debo poner, dónde voy a guardar el bulto, cómo lo voy a hacer. Eso lleva entonces a un comportamiento a su vez desorganizado y en muchos momentos conductas de reto. Si ese ambiente está estructurado, usted puede también guiarlo y de tal manera establecer consecuencias a que no se lleve tal vez lo que se establece en ese horario. Así que parte de lo que buscamos en muchos momentos y en las tardes para ayudarlos a ustedes en las casas a organizar esos ambientes es que tengamos una rutina establecida. Desde que salimos de la escuela hasta que nos vamos a acostar, qué pasa en cada momento, ¿verdad? Dentro de la flexibilidad que permite en el hogar. Pero sí es importante que sepa que llegamos, que estudiamos o merendamos, y después nos sentamos en las tareas, después empezamos a bañar o el tiempo de ocio, como usted lo establezca, hasta un tiempo para poder acostarnos a dormir. Que en los más tempranos, lo más 8 o 9 de la noche, debemos de estar ubicándonos, pues ¿por qué? Porque al otro día tenemos que madrugar. Y he visto a veces conductas de retos secundarias a que no descansan bien y tal vez todavía están a las 11, a las 12 con el juegos electrónicos, con tabletas para poder descansar. ¿Okay? Y es importante que establezcamos una rutina alineada a las necesidades del niño.
para que pueda estar en óptima en el momento que se requiere el poder levantarnos bien temprano. Así que hemos visto a veces para poderlos organizar y a ustedes como padres también estructurar lo que podamos hacer dentro de casa como una rutina pictórica donde tengamos imágenes de lo que se espera en cada momento con los horarios y el niño o el joven lo ayuda a organizarse de las expectativas que tenemos en cada momento, ¿ok? Establecer las reglas claras y precisas, eso es bien importante para cada momento y más importante, el poder ser firmes en el establecimiento de esas consecuencias. Como dije, lo que promete, tienes que cumplirlo. Si estableces una recompensa, tienes que cumplirlo. Si estableces una consecuencia, también tienes que cumplirlo, porque a la medida que no somos consistentes, perdemos poder y perdemos autoridad. Y eso es parte de lo que tenemos que entonces lograr, el mantener una posición clara en ese sistema ejecutivo, donde estamos los cuidadores, debe estar los padres en un rol de poder, donde somos los que establecemos las reglas, los que mandamos. Con este tipo de niños con conducta de reto me he percatado también en muchos momentos que los que están mandando en casa son los niños. Y pasa entonces los padres a veces ser los hijos de los niños. Y eso no puede pasar. Porque a la medida que hacemos lo que ellos quieren, en el momento que ellos quieren, nosotros somos los hijos de nuestros niños y nuestra vida va alineada solamente a sus necesidades. Y parte de todo esto es que volver otra vez a poner los padres en un sistema ejecutivo que llamamos a nivel de familia, donde ellos tengan todo el poder y las reglas las establezcan ellos para poder organizar y poder modificar el comportamiento deseado en el hogar. Así que es bien importante que todos los adultos estemos bien claros en eso. Participación de niños en establecimiento de reglas y de las consecuencias. Cuando son más grandes o son, ¿verdad?, de mayor funcionamiento cognitivo, el poderlos poner a ellos a reflexionar también de las posibles consecuencias ante el comportamiento no deseado y a las reglas que podamos establecer, los ayuda también a sentirse que tienen que cumplirlo porque lo pusieron ellos, porque esa es parte del plan que se estableció a nivel sistémico. Así que en momentos dados hay cosas, como dije ahorita en la negociación, que podemos establecer para consecuencia, otras no, y otras podemos negociar y otras no las podemos negociar. Y eso es bien importante. Y una de las cosas que he visto bien frecuentemente y es algo que tenemos que, ¿verdad?, establecer, es que a veces esos límites, especialmente con el uso de la tecnología, no están claros. Y eso conlleva a muchas situaciones conflictivas en casa. Porque yo quiero estar jugando o quiero estar conectado en la computadora o juegos electrónicos y esa parte de volver a retomar el leer o el hacer tareas de la casa, de la escuela, no me gusta. Entonces, esa transición entre dejar lo que me gusta a algo que no es tan atractivo me genera choque y conductas de muchos retos. Así que ese tiempo tiene que estar claramente también establecido y en qué momento sí lo podemos hacer y en qué momento no. Y a lo mejor una regla puede ser que en la semana no se utilice. O sea, tal vez tanto tiempo, ¿ok? Y una vez ponga timer, una vez terminó el tiempo, usted guarda, ¿ok? Para entonces llevarlos a ellos a educar, lo que tiene que tener la responsabilidad balanceada de tal manera que puedan hacer sus responsabilidades educativas o las responsabilidades en casa y cumplir con lo que se espera antes de poder usar el equipo tecnológico que tanto le gusta. Evite la cantaleta. Es importante que esas reglas sean claras y no quiere decir con cantaleta que no vamos a repetir, porque si las reglas hay que repetirlas para que las pueda recordar, porque eso es parte de lo que lo llevamos a educar, sí, pero no es que esté con todo el speech de la cantaleta que puede estar ahí media hora. De alguna manera uno manejando, ventilando todo el coraje que puede sentir, porque cuando empezamos la parte de cantaletear, la comunicación no se da tan efectiva porque ellos van a tal vez escuchar lo primero o lo último que usted le dijo. Toda la descarga de media hora que pasó en el in-between no la van a recordar porque es mucha información. Así que a la hora de redirigir específicamente las reglas, las instrucciones bien cortas, precisas y con firmeza. ¿Okay? Es lo que va a hacer la diferencia a cantaletear, eso no funciona. ¿Okay? Las reglas vamos a establecerlas también de una manera positiva. Si yo quiero que en casa caminemos, pues, ¿verdad? No le voy a decir no corras, no, caminamos en casa, respetamos, recogemos los materiales. Recuerde que a nivel neurológico, para hacer sentido de lo que usted está comunicando, yo tengo que visualizar, ¿verdad? Si me dices no corra, tengo que visualizarme corriendo para yo entender lo que tú me estás diciendo. Así que por eso aseguramos de que esa comunicación sea siempre positiva para que vea en esa conversación y en lo que tiene que procesar lo que sí se espera y lo que se desea. Y ayudarlos entonces a ellos que conscientemente, ya usted dijo caminamos, se ve caminando, ¿verdad? Hablamos, se ve de alguna manera hablando en vez de gritar, entre otras. Es lo que vamos a buscar siempre establecer.
Dentro de ese día a día podemos tal vez escoger algún tipo de clave, ya sea verbal, alguna señal para ayudarlo a ellos a poder tener el autocontrol, terminar con la tarea, mantener la atención, sin tener que estar cayendo en fulano, 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 ¿verdad? Porque no queremos que él esté todo el tiempo sintiéndose señalado en ese proceso, ¿verdad? Solamente que ya de alguna manera con un recordatorio leve ya él sepa que a lo mejor se desenfocó o no está de alguna manera comportándose adecuadamente y sea lo óptimo para regresar a lo que se espera. ¿Okay? Como nos pasaba antes, no sé si ustedes, pero en mi caso mi papá era justamente mirarme y ya yo sabía que algo no estaba bien y volvía uno a evaluar qué realmente se esperaba, qué hice, que tal vez no es lo que él deseaba que yo hiciera y era lo suficiente para volverme otra vez a encarrilar lo que se esperaba. ¿Okay? Y eso es parte de lo que queremos lograr en este proceso para que no tengamos que estar todo el tiempo repitiendo, cantaleteando y que sea una conducta que ya solamente con una clave no verbal sea lo suficiente, ¿verdad? Eso está dando en la marcha, eso no es tan rápido, pero a la medida que lo seamos consistentes, lo logran hacer muchos de ellos, ¿ok? Acérquelo suavemente y tóquelo para redirigir la actividad, no estemos gritando, diciendo tal vez palabras que no, después nos hacen sentir incómodos porque fueron palabras hirientes, humillantes. Recuerden que parte de lo que queremos es que se sientan, ¿verdad? Seguros, que se sientan un ambiente protegido, no queremos que ellos se sientan que no son dignos de todo esto y mucho menos que no se sientan amados en casa porque eso genera otras consecuencias. Así que parte de todo esto es que él vea la comprensión de ustedes, volverlo a redirigir y volverlo a la actividad. Yo sé que de manera inicial a veces nos cansamos porque es que eso lo ha dicho ya 20 veces y vuelve otra vez en este proceso, pues veamos en el proceso que está pasando, si son actividades muy largas y no logra estar tanto tiempo sentado, no logra estar en la actividad, ¿verdad? Enfocado con un periodo tan largo, pues dividamos la actividad, entre otros. Así que siempre es importante reconocer qué es lo que está pasando, pensando de que cuando él se comporta de esa manera, tiene que haber un déficit de alguna destreza y que yo quiero poderla identificar para poderlo ayudar a él a que podamos desarrollar otra destreza alterna o desarrollar esta destreza para que pueda lograr el comportamiento deseado. ¿Okay? Cuando lo vemos de esa manera, vemos también la posibilidad de cambio de ese comportamiento, porque cuando vemos que estoy con la machaca y él nunca cambia y él siempre hace las cosas tan terribles que va a pasar, yo no creo que la posibilidad de cambio se dé y por ende cualquier estrategia que se vaya a establecer, yo voy a pensar que no va a tener éxito. Y eso es importante porque en la medida que yo no crea que va a tener éxito, no voy a ser consistente, yo no voy a estar firme en las reglas porque creo que no va a ser efectivo. Así que es parte bien esencial de poder entender la posibilidad de cambio. Cuando son niños con necesidades sensoriales que requieren de movimiento o con algún diagnóstico atencional o de movimiento como hiperactividad, podemos permitirles que se puedan levantar, pero ¿qué va a pasar? Yo le voy a establecer las reglas también de juego. Te puedes levantar, pero puedes estar aquí cerca. Te puedes trabajar parado, pero vas a estar de esta manera. Así que yo le voy a explicar mis expectativas y voy a permitirlo, pero dentro de lo que yo entiendo que sí es adecuado para mí. Pero establecemos las reglas antes de que se levante y ponemos los límites antes de que se levante. Si no lo hace de la manera correcta, pues tenemos una consecuencia. ¿Okay? Y eso es parte de lo que buscamos. Así que introduzca otros nuevos también de aprendizaje, como por ejemplo el uso de la computadora, grabadoras, proyectos grupales, hacer excursiones. Estos de niños que requieren movimiento, esa parte tal vez de ciencia lo podemos hacer en el patio, salir, ver las hojas, entre otras cosas, porque estamos acostumbrados al método tradicional de ver la pizarra, de copiar, de memorizarlo y llevar un examen. No todos aprenden así, incluyendo nosotros, ¿verdad? No nos encanta eso y no siempre estamos copiando de una manera óptima. Si tengo una necesidad motora, el poder copiar de la pizarra es bien difícil y se convierte en un problema de reto y se convierte en una falta de motivación. Así que buscamos otros mecanismos de compensación para poder desarrollar esa destreza simultáneamente con los apoyos que se requieren. ¿Okay? Pero para eso puedo usar el equipo tecnológico como la computadora, grabadoras, entre otros. Sí es importante que establezcamos, el uso apropiado de ese equipo en cuanto a tiempo, propósito, duración, para que no se preste a otra situación de un mal manejo en términos de la duración del uso o un equipo que no sea, ¿verdad?, adecuado, cuál va a ser la consecuencia. Así que es parte de lo que buscamos aquí también. Modificar esas tareas, especialmente en las casas, que ya estamos cansados, estamos todo el día en la escuela y por la tarde yo no me quiero sentar a estudiar.
y yo no quiero sentarme a estudiarle en un examen, ni yo no quiero sentarme a copiar lo que no copié en casa. Así que dentro de ese proceso yo puedo empezar a dividir ese material de tal manera que sea más atractivo y puedo alternar entre una materia que puede ser agradable, otra no tan agradable, una, ¿verdad? Usted va viendo cómo responde, cómo realmente él puede de alguna manera beneficiarte de ese tipo de acomodo, pero a veces yo he visto a veces niños hasta las 10, a las 11 de la noche todavía trabajando en mesas con material que no logran, ¿verdad?, completar, y eso es un tiempo en que ya debemos de estar acostados. Y va a ser una lucha campal entre uno como padre, en poder responder responsablemente, en que él no lo quiera hacer, y lo que lleva al fin y al cabo que a veces esa relación padre-hijo se puede de alguna manera afectar y es lo que queremos evitar. Así que parte de todo esto a veces buscar acomodo, discutirlos con los maestros, si es un niño con necesidades especiales, que si en el plan educativo esté establecido para minimizar el que haya una conducta de reto secundario a frustración, a que no lo puedo lograr, a sentido de impotencia, a que mi atención no da para más, yo no puedo estar hasta las 10 de la noche sentado ahí haciendo esto que realmente no lo puedo hacer, ¿verdad? Carencia de destrezas, entre otros. Así que para terminar, ¿verdad? Para dar tiempo para las preguntas, para reflexionar, recuerden que no es lo mismo igualdad que justicia. Y eso lo traigo para uno como padre, cómo va a trabajar a veces cuando va a hacer algún tipo de acercamiento a la escuela con respecto a algún acomodo, alguna necesidad que presente nuestro niño, que a veces he escuchado, no, que él tiene trato igual. Es que en nuestro caso, con los acomodos no es trato igual, es buscar lo que es justo, lo que se atempere a esas necesidades de nuestros niños para que esté en máximo funcionamiento, desarrolle las competencias y pueda lograr, ¿verdad?, lo que pretendemos para él. Así que ahora estamos un poquito con las dudas, consultas y preguntas y inquietudes, y aquí estamos entonces abiertos a poderlas contestar. Tengo una pregunta de aquí, Niurkalis dice, es Niurkalis Flores Roena, practicante docente de la ANAGEMENTE, ¿cómo podemos transmitir confianza y calmar al estudiante cuando está en crisis? Bueno, hay que ver las circunstancias, ¿verdad?, en que conllevan a la crisis, pero parte importante es, primero que nada, sentarnos próximos, ¿verdad? Si es que no está muy alterado, buscar entonces hablarle con calma. Si tenemos música suave, también poderla poner, ayudarlos a respirar dentro de ese proceso de poder calmarlo en el proceso de intervención. Si, dependiendo vemos la crisis o el llanto que tenga, a veces es momento de dejar ventilar. Básicamente estamos escuchando para poder atender, ¿verdad?, la necesidad de él poder expresar todo lo que está pasando. Habría que ver, ¿verdad?, el tipo de crisis. A veces si hay niños que están bien desorganizados y van contra su seguridad, entramos en poder restringirlo de una manera segura para evitar que se hagan daño mientras lo logramos calmar, buscando, hablándole suave, proveyendo algún espacio seguro para que pueda entonces manejar lo que está pasando. Así que hay muchas situaciones y dependiendo de la situación, vemos cómo la vamos a responder, pero entre muchas cosas, el respirar es una buena estrategia que utilizamos en psicoterapia o en intervención en crisis, el poderle hablarlo de manera pausado, que sepa que está ahí para él y lograr calmarlo. Omari González pregunta, ¿qué se puede hacer cuando ya he buscado varias estrategias y este niño no responde a los refuerzos positivos? Se muestra cada día más agresivo con sus compañeros y con la maestra. Primero que nada, Omari, tengo que saber a qué responde el comportamiento que llamamos agresivo. ¿Okay? Primero tengo que definir qué es justamente agresivo, en qué momento lo hace, si lo está detonando el ambiente, si quiere comunicar algo, si realmente es la parte de regulación emocional y conductual que está de alguna manera él dejándolo saber. Así primero, volvemos, como dije, el análisis funcional de la conducta para poder saber por qué las conductas agresivas responden a muchas cosas. A veces a los adultos bien cargados, a veces una necesidad sensorial, a veces una organización conductual, puede ser la dificultad de autorregulación emocional, muchas cosas. Así que parte importante, no siempre tiene que ser un reforzador positivo el que tengamos que presentar. Hay otras estrategias, pero para eso tengo que saber entonces cuál es la función del comportamiento, por qué se está dando y en qué momento. Muchos lo hacen para evitar una actividad, otros lo hacen para, de alguna manera, el contacto físico no lo tolero porque no tengo proximidad por la necesidad sensorial, entre otras. Así que, vuelvo y digo, bien importante hacer ese análisis funcional para poder establecer qué es lo más apropiado, cuáles son las técnicas que pudiéramos utilizar, ver si hay un diagnóstico
Muchas conductas de ese tipo pueden deberse a una condición clínica y dependiendo de la condición, pues, entonces voy a tener unas necesidades y voy a atenderla entonces a base de eso, entre otras posibilidades. Aquí tengo una pregunta anónima. ¿Cómo logro que un niño de 1 año deje de pegar? Lo mismo, tenemos que ver entonces en qué momento se da. A veces los niños en esas edades, si lograron en algún momento que pegando obtuvieron lo que quisieron, pues lo van a seguir haciendo porque ya lograron en un momento ese cometido. A veces también en la parte de estimulación táctil y tenemos que usar cremas porque tenemos una necesidad sensorial para lograrlos calmar, pero en el proceso también filmes como no, repasamos reglas, no, anticipamos dentro de esos escenarios en que mayormente él pega, que a veces cuando tienen frustración, cuando le quitaste algo, cuando lo estás redirigiendo, te anticipas y logras un poco calmarlo antes de que se vaya a dar el comportamiento y con mucha firmeza, no. En esa etapa bien temprano suele de alguna manera disminuir ya conforme van creciendo y van madurando en el proceso, ¿okay? Porque es parte de su regulación emocional que no la tienen todavía tan desarrollada y es la manera que ellos entienden para de alguna manera resolver la situación que en el momento les está afectando. Eso es parte a veces bastante frecuente en los infantiles y preescolares, especialmente de 1 año y 2 en el proceso. José Pagán dice, ¿cómo manejan la conducta de un niño agresivo de kinder que les pega a las maestras y a los estudiantes? La madre fue víctima de violencia doméstica, el niño no cede, por más que se le trata de calmar y orientar, hubo que activar los protocolos en la escuela para que recibiera evaluación psicológica. Y luego hay otro comentario que dice en hospital, no sé si es que la evaluación fue en el hospital. En ese mismo, José, por lo que estás diciendo, hay una situación social que está exacerbando todo ese cuadro clínico que estaba presentando. Me impresiona que mencionaste que estaba en el hospital, así que lo primero que procede en este caso, entiendo que es lo que ustedes hicieron, enviar estabilización, porque no sabemos cuánto de todo lo que él vivió en la casa lo afectó en este momento y tenemos que lograr estabilizarlo para luego llevarlo a que él pueda aprender a regular sus emociones y pueda estar de una manera más apropiada en el salón de clases. A veces dentro de esos entornos, ya una vez esté estable, es la parte importante, y esté en tratamiento, porque entramos también en terapia a esas edades para ayudarlos a ellos a regular esa emoción que está ventilando en el salón de clase, puedo generar espacios seguros para que él pueda ir y calmarse en el momento que se sienta incómodo. Tengo que ver en el salón de clase entonces en qué momento él pega a las maestras, en qué escenario él lo comienza a hacer, y si fuera un caso bien complejo, tengo que mandarlo toda la batería de evaluaciones de especialistas para poder identificar qué está pasando y a la vez buscar entonces atender esas necesidades que pueden estar, ¿verdad?, presentes y que no me permiten que el comportamiento sea el adecuado. Y están pasando cada vez más y bien temprano se están dando este tipo de comportamiento y tenemos que enviar al psiquiatra en muchas ocasiones y enviar al neurólogo para considerar tal vez, ¿verdad?, como un equipo alterno, ya sea la medicación o el tratamiento en términos de terapia, 1 o 2 veces por semana para ayudarlo a estabilizar. Eso a veces es lo que nos pasa. En esta etapa bien temprano, ya el kinder o más temprano, no hay tanto especialista que trabaje con ellos y tenemos que esperar y cuando ya esperamos tanto es más difícil el poder atenderlo. No es que no se pueda lograr, ¿verdad? Pero ya llevamos más tiempo y a veces nos cuesta más. Pero primero que nada, estabilización, por lo que me parece que está describiendo José en su comentario. Ok, José dice aquí, como tiene 4.8 años, no lo quisieron hospitalizar. El hospital recomendó hospitalización parcial. Sí, 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 y como quiera, si es una hospitalización parcial, quiere decir que lo que estamos viendo es algo de riesgo, porque no a esa edad generalmente, a menos que sea algo bien significativo, no los enviamos a parcial ni a hospitalización total. ¿Okay? Y si no fuera el caso de que podamos hacer la parcial, es importante entonces que la psicoterapia, si es lo que se puede trabajar casi siempre conjuntamente con el psiquiatra, en ese tiempo de estabilización, como mínimo 2 veces por semana, yo lo pueda ver en terapia para lograr estabilizarlo, para asegurarme que esté, ¿verdad?, en óptimas y lo más seguro, sin riesgo, que es lo que estamos viendo en ese momento, para después entonces ir trabajando gradualmente las otras áreas, porque ha estado sobreviviendo a eventos estresantes, ¿verdad?, bien significativos y no sabemos lo que has visto. Así que es importante que se le dé continuidad. Ok, tengo Normaris pregunta, ¿cuándo debo solicitar ayuda profesional para controlar la conducta de un niño, del niño? Normaris, puede ser en cualquier momento que entiendas que tú ya has usado todos los recursos y que no puedes realmente más, ¿verdad? Y a veces hasta preventivamente estoy viendo cosas que me preocupan, cosas que no puedo entender y yo
busco ayuda porque no siempre tiene que ser para psicoterapia, a veces para una mera orientación, para que podamos ver si esas conductas son típicos de la etapa de desarrollo o debo esperar. Y esa consulta se puede hacer en cualquier momento que entendamos que hay una necesidad que yo no puedo entender y que me está preocupando. ¿Okay? Y ahí el especialista hace una consulta, hace un avalúo y a base de ese avalúo y de la entrevista que hagan con ustedes como padres, él establece si requiere una evaluación formal, si requiere evaluaciones en otras áreas con otros especialistas o le da solamente recomendaciones a los padres de qué estrategias puede utilizar y a la vez damos una cita de seguimiento a lo mejor en un mes, 2 meses, lo que le entienda pertinente, pero lo podemos hacer en cualquier momento. Los especialistas de desarrollo vemos todas las áreas bien temprano y entre más preventivo, mucho mejor, para poder entonces anticiparnos a cualquier conducta más adelante. Ok, Charo nos dice, mi hijo tiene 3 años, tiene episodios de ira. Ayer en el cuido le echaron agua fría para calmarlo, ya que estaba autoagrediendo y agrediendo a otro. Eso me preocupa mucho, ¿debo llevarlo a evaluar? En esa etapa, Sharon, generalmente suele pasar y más si estamos empezando en un ambiente formal como un preescolar, que ya comenzamos otra vez a tener ambientes más organizados, más estructurados, que ya tenemos tiempo para todas las actividades. A veces esas transiciones y ese acomodo dentro de nuestro, ¿verdad? De esos ambientes es bien difícil. No está de más que vayas a consulta y evalúes, ¿verdad? Dentro de ese profesional, porque te va a ayudar también a estrategias, ya sea para el salón, ya sea para la casa, cómo manejarlo. Generalmente no echamos agua fría, más allá tal vez de o limpiar la cara si es en casa y un poco calmarlo, pero sí buscamos siempre, siempre, siempre evitar cualquier autolesión. Así que si se está de alguna manera autoagrediendo, bien importante que el adulto, ya sea si se está mordiendo, pues evitarlo, protegiéndose uno como adulto, hasta lograr calmarlo para evitar cualquier situación. Pero si vemos estos indicadores, que puede ser una de temperamento fuerte, conducta que se puede ir exacerbando, lo puedes ir buscando también. Asegúrate, igual que a todos, que si es un preescolar, que sean personas que trabajen con preescolares, porque no todo el mundo trabaja con preescolares. ¿Y qué nos pasa? He visto a veces poniendo diagnósticos clínicos bien tempranos, cuando son niños que todavía están desarrollando competencias, están adaptándose a ambientes que todavía él está iniciándose, porque empezamos en agosto, y comienzan a dar unos diagnósticos y eso no tampoco es la idea. La idea es que podamos darle estrategia y que podamos atenderlo de tal manera que desarrolle las competencias que no las tiene adquiridas. ¿Okay? Va a ir disminuyendo a menos que haya un cuadro clínico con que vaya alineado algún diagnóstico en particular, que los tenemos también. Entonces requiere una atención totalmente diferente de un profesional que dé con mayor consistencia el tratamiento con la frecuencia que se establezca. Pero sí lo puedes hacer la consulta. Tengo una pregunta anónima también que está relacionada con la autoagresión. En ocasiones le doy time out a mi hijo, le da coraje y sale el pelo o se araña. ¿Cómo puedo cambiar esa conducta de autoagresión? Dentro de el timeout, y si pasa eso, importante entonces que estemos pendientes que no pase, y parte de lo que hacemos en momentos dados, en vez de ponerlo en la silla, a lo mejor lo aguanto y lo voy, que se sienta que tiene que calmarse hasta que yo lo pueda entonces permitirse que se levante y vamos hablándole suave. Cuando te calmes, te puedo levantar, respira, si tenemos que de alguna manera pasar la crema o aguantarlo, nos ayudamos también a relajarse, porque es una parte de regulación emocional que es fuerte. Entonces, dentro de lo que está pasando a nivel social, nuestros niños se están afectando significativamente. Pensamos que no, y los preescolares, y los de 1 hasta menos años, estamos viendo cada vez más frecuente porque estamos también como adultos llevando toda esa preocupación porque la estamos viviendo. Así que tenemos que llevarles a ellos ya bien temprano a utilizar la respiración como una manera de podernos relajar. Muchas maestras en el preescolar también a veces usan actividades que son un poco relacionadas al yoga, y eso, aunque parezca que no funciona, sí funciona, pero tenemos que repetidas veces hacerlo y practicarlo cuando no estamos, ¿verdad? Molestos, bien alterados. Y ya cuando llegue el momento, respira, mira, pero tienes que estar próximo, tienes que protegerlo, tienes que de alguna manera anticiparlo, y si no puede permanecer en la silla, si es que está usando eso como timeout, siéntalo en la falda hasta lograr que se pueda calmar y gradualmente vamos enseñando cómo hacerlo. ¿Okay? Pero primero que nada es velar porque él esté bien y la seguridad. Y si se sigue de alguna manera poniendo difícil, también pudieras buscar algún tipo de consulta para que te den otras estrategias y veamos otras cosas que pueden estar haciendo que ese comportamiento se esté dando en esos momentos dentro de ese proceso. Me preguntan aquí, Jessica, que dónde ofrece servicio psicológico.
No tengo servicios privados, realmente ya voy como que de menos responsabilidad estoy soltando, ya quiero retirarme prontito. No tengo al momento. Estoy en consulta, pero ya en algunos programas, no en oficina privada. Ok, José pregunta, tengo otro caso de la escuela de un niño autista que no quiere entrar al salón de ninguna manera. Comenzó por el temor a una vez a que entró al salón y desde ese día no quiere regresar al salón. ¿Qué estrategia se puede usar? Con esa condición, José, primero que nada, hay que buscar, yo no sé si en su escuela tienen el psicólogo escolar, ¿verdad? Muchas escuelas ya la tienen, pero tienes que utilizarlo para que lo puedan trabajar con un plan por aproximaciones, porque vos tal vez una experiencia que puede ser identificada para él como traumática y tenemos que ayudarlo a que él pueda canalizar y más con el diagnóstico, esas etapas, ese tipo de pensamiento es bien concreto y se hace bien difícil el poder entender cómo me voy a mover y no me voy a picar si ya me pasó una vez, porque eso fue causa y efecto, entré y me picó. Así que tenemos que trabajar en terapia para que podamos lograr que esa conexión no se dé y que por aproximaciones logremos el que él pueda entrar. Yo igual lo referiría al psicólogo para que lo pueda ayudar porque es difícil en la mañana esa transición, el jamás no queremos obligarlo, queremos que sea algo lo más llevadero posible, pero para eso, por la necesidad que él tiene por su diagnóstico, debería de ser un plan de modificación ya supervisado por alguno de los profesionales de la salud mental Ok, que les tengo pueda ayudar. una última pregunta y cerramos. Jaycee pregunta, mi niño 7 años en la escuela siempre intenta ir a donde los niños que le dan. Él continúa expresando que son amigos. ¿Cómo puedo ayudarle para que entienda que no todos los niños son iguales y no reaccionan de la misma manera? Bien difícil, bien difícil porque todavía en esas edades está el sentido de inmadurez, de pertenencia, de querer estar con todo, de que podamos entonces trabajar de una manera armonizada. Ahí quien tiene que intervenir y ser mediador es el adulto que está en el momento con él para asegurarnos que ese tipo de comportamiento no se exhiba con él y que si de alguna manera hubiese algún indicador que se pudiera estar presentando, que lo podamos ayudar a él a moldearlo en el momento en que se está dando. Porque en casa le vamos a dar todo el speech, le vamos a decir todo lo que queremos, pero para él no es tan cómodo llegar a la escuela y el no poderse socializar con sus amigos porque va a buscarlos. Y generalmente ellos se atraen, aunque tengamos diferencia por alguna razón, estos que provocan se atraen con estos que tal vez son más vulnerables y ahí tendrías que hablar un poco con la maestra, con la trabajadora social que esté en el plantel escolar para que te asista en ese proceso de poder supervisar esos escenarios en que se dan las situaciones más frecuentes, que casi siempre es en el periodo de patio, ¿verdad? Que adulto está ahí, que esté pendiente y que lo pueda llevar a él y guiar. También a veces llegan cuentos que a lo mejor te pueden ayudar a que cómo son las relaciones, donde se da respeto, donde se puede hablar de lo esperado, en una compartir con otros padres, para ir educándolos, ¿verdad? Entre lo que está apropiado versus lo que no lo está, y qué hacer cuando esas relaciones no son todavía, ¿verdad? Tan satisfactorias, pero en estas etapas de 7 años todavía es bien difícil para ellos. Pero es importante, como le digo, que los adultos que estén puedan facilitar, tal vez hablar cuentos o con marionetas, ¿verdad? De lo que pudiéramos esperar para llevarlo a él un poco a poco, generar conciencia de esas relaciones apropiadas en esa etapa de desarrollo. Mira, voy a coger esta de la última. Es un niño autista de 1 año que no llora, que se pasa gritando y que es bien difícil y no sabe cómo ayudarlo. ¿Verdad? Habría que ver dentro del diagnóstico, dentro del espectro de autismo, cuál es el nivel que él tiene, ¿verdad? Si es 1, 2, 3, y dentro de eso, cuáles son las necesidades que presenta. Me parece que lo que está compartiendo la parte de comunicación, y si ese es el caso, es bien importante que trabajemos entonces con la patóloga del habla o la terapista del habla para que lo ayude un poco a buscar mecanismos para poder lograr la comunicación con ellos y que tal vez logra calmarlo para poder entonces de alguna manera ayudarle a usted a que pueda estar más, el niño más en control. Con los niños dentro del espectro vienen otras situaciones que parecen conductuales bien alineadas dentro de la parte de regulación emocional, dentro de la parte de regulación de los sentidos, dentro de ese proceso tal vez de conocerlo. Así que es importante un poco uno empezar a discriminar, que eso lo hacemos ya las madres bien temprano, el tipo de llanto y ante qué se da. Si es por hambre, si es realmente por cambio de pañal, si es por alguna situación que se sienta a nivel, ¿verdad?, de cuerpo. Y ese sensor nada más los tienen ustedes como madre, pero hay que estar bien pendiente, pero más allá de eso yo buscaría
consulta con la patóloga o de la habla y consulta con la terapista ocupacional para poder entonces trabajar en servicio directo con usted y con el menor para ayudarlo en esa fase de identificación. Y si podemos también con el psicólogo, pues otro mecanismo, pero inicialmente siempre buscamos terapia ocupacional y del habla, que son las situaciones que se manifiestan bien tempranos en esta condición dentro del espectro y ver realmente cómo pudiéramos trabajarla.